Bueno, Ana, te interrumpo Sí. un segundo, ahora sigamos con eso porque también es importante, pero bueno, teníamos la información más temprano, estábamos tratando de confirmarla, a mí me acaba de llegar la confirmación, por eso no lo dimos. Murió Claudio Bonadío, el juez Claudio Bonadío. Falleció, tenía 64 años. Estuvimos esperando hasta recién de tener la confirmación de distintas fuentes, porque a veces sucede que empiezan a circular rumores entre periodistas y corresponde tenerlo chequeado. Es una noticia muy importante, ¿sí? Recuerden que Horacio Berbisky contó acá en este programa el año pasado que Bonadío tenía un problema de salud grave, que se había atendido y que tenía una expectativa de vida corta, ¿sí? Y en ese momento muchos dudaron de lo que contó Horacio Berbisky e incluso lo criticaron por publicar y por contar algo que tenía que ver con una situación personal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no solo no es una situación personal, sino que es una figura pública, y una figura pública de mucha relevancia, Claudio Bonadío. No vamos a festejar ninguna muerte, porque las muertes no se festejan, no somos eso. Ahora sí vamos a contar y no vamos a dejar nunca decir quién fue Claudio Bonadío, ¿sí? Claudio Bonadío es una de las figuras más nefastas que ha tenido la República Argentina, sobre todo con el retorno de la democracia. Es uno de los peores jueces que ha tenido la democracia argentina. Es alguien que hace más de 15 años que no merecía estar en el juzgado número 11, y ahora les voy a contar por qué. Y es alguien que ha puesto la justicia al servicio de operaciones mediáticas para influir en las elecciones y cambiar el destino de millones y millones de argentinos hacia situaciones de pobreza, de indigencia, de desempleo, de persecución política, de persecución judicial y de persecución mediática. Yo no voy a dejar de contar quién fue Bonadío el día que se muere, ¿sí? No lo voy a festejar, pero tenemos que saber que se ha muerto uno de los personajes más nefastos y que le han hecho mucho daño a la democracia, ¿sí? Bonadío hasta ahora era el juez del juzgado número 11, llegó a ese juzgado durante el menemismo. Bonadío fue funcionario de Carlos Menem, particularmente bajo las órdenes de Carlos Corach. Cuando Carlos Menem amplió los juzgados de Comodoro Pi, que eran 6, y lo amplió a 12, Bonadío, que había sido designado para un juzgado de Morón, fue trasladado a dedo por Carlos Menem y Carlos Corach al juzgado número 11 de Comodoro Pi, y desde ese momento ocupa ese lugar clave en la justicia, donde tuvo causas, y no tiene que ver con las causas contra Cristina. Bonadío fue denunciado más de 70 veces en el Consejo de la Magistratura por distintas irregularidades en causas clave. Por ejemplo, en la causa AMIA, ¿sí? A Bonadío le tocó investigar el encubrimiento del atentado a la AMIA, y cajoneó la investigación durante 5 años, ¿sí? Hasta que se la sacaron, en los cuales no solo no avanzó nada la causa, sino que se dedicó a encubrir a su padrino político, que era Carlos Corach, y que se salvó hasta el día de hoy de ser investigado por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Bonadío también demoró durante muchísimos años una causa muy conocida que se llamó la causa de los hemofílicos, ¿sí? Que fueron personas que se tenían que hacer tratamientos de transfusión sanguínea, que fueron contagiadas de distintas enfermedades, y que como Bonadío cajoneaba la causa, se iban muriendo en el camino. Y es una causa que quedó en la nada. Lo mismo pasó con la causa Tandanor, una estafa enorme contra el Estado que se logró salvar gracias a la gestión pública en ese momento de Agustín Rossi en su gestión previa como ministro de Defensa. Y así puedo seguir largo y tendido de las distintas irregularidades que ha cometido Claudio Bonadío a lo largo de su extensa carrera judicial. Un juez conocido porque a su juzgado le decían la embajada, y le decían la embajada porque ahí no regía el derecho argentino. Un juez que le negaba el derecho a defensa a los acusados, que les negaba copias del expediente a los abogados, y por eso han sido muchas denuncias. Cualquier abogado tiene derecho a acceder al expediente de su defendido, y Bonadío lo ha negado sistemáticamente. Un juez que se ha apartado del Estado de Derecho y que ha generado una situación en la cual hemos hablado de falta de Estado de Derecho en la Argentina, aun cuando había un gobierno votado en elecciones, ¿sí? Bueno, ese es el personaje que murió hoy, y que murió impune, ¿sí? Recuerden que ayer hablábamos que el fin de semana hubo una operación mediática diciendo que
se estaba negociando una salida elegante de Bonadío de Comodoro Pi, ¿sí? Una salida como la que tuvo Ollarvide, otro juez realmente nefasto para la historia judicial argentina, y que implicaba aceptarle la renuncia y que se fuera a su casa tranquilo. Bueno, eso ya obviamente es noticia vieja y no tiene ninguna cuestión, pero sí es importante que sepamos quién fue, ¿sí? Desde la prensa hegemónica lo van a levantar como el juez ejemplar, como el juez que investigó al poder, como el juez que se animó a investigar a Cristina, como el juez que se animó a ir contra el populismo, como el juez que se animó a ir contra la corrupción, etcétera. No es la forma correcta de recordarlo. Es mentira recordar a Bonadío como eso. Es un juez que ha violado todas las garantías procesales, es un juez que ha duplicado investigaciones para quedárselas, es un juez que ha trabajado con los servicios de inteligencia, es un juez que ha trabajado con los medios de comunicación para el armado de causas, que ha fundado las causas solamente con notas periodísticas sin tener ningún tipo de datos, es un juez que ha mandado a detener gente, que ha encarcelado gente, que ha perseguido gente, que ha destrozado familias, que ha destrozado carreras, y que además le ha destrozado la vida a millones de argentinos, porque la influencia que han tenido las causas en las elecciones terminan con gobiernos como el de Macri y terminan con más pobres, más indigentes, más presos, más hambre, menos laburo, un país endeudado. Es responsable de eso. Insisto, no vamos a festejar la muerte, no voy a dejar ni por un minuto de decir quién es Claudio Bonadío, que murió hoy. Javier Timerman, sí, el hermano de Héctor Timerman, que entre otras cosas, además de la causa que le armó Bonadío, que lo acusó de traición a la patria, ¿sí? A Héctor Timerman, que sufrió el mismo destino que su padre, ¿sí? Torturado en vida, ¿sí? Y declarado traidor a la patria también por una dictadura militar. Estoy hablando de Jacobo Timerman, el padre tanto de Javier como de Héctor Timerman, y Héctor Timerman torturado en vida porque no lo dejaron ir a tratarse un cáncer y eso aceleró su muerte. Eso fue Claudio Bonadío, ¿sí? Digo, insisto con esto, también le manifestamos condolencias a la familia, también respetamos a los familiares que deben estar atravesando una situación de dolor. No se borra todo lo que hiciste con la muerte, y menos si lo que hiciste fue perseguir a la gente, ¿sí? Recordemos también que en el marco de esa causa y en ese afán por torcer la ley hasta niveles inéditos con tal de perseguir a determinadas figuras políticas, Bonadío declaró una guerra virtualmente, porque la figura de traición a la patria, según la ley y la Constitución argentina, solamente se puede declarar en caso de un conflicto armado, de un conflicto bélico, conflicto que no existió. Argentina fue víctima de 2 atentados terroristas, pero no entró en guerra en respuesta a eso, y Bonadío consideró que sí, en los considerandos. Hasta ese nivel llegó la forma en la cual flexionaba la realidad y las leyes para poder perseguir a sus objetivos políticos. Y además, tengan en cuenta algo, no es solo Bonadío, ¿sí? Bonadío es parte de un sistema perverso del cual él es un engranaje fundamental, pero no es solo Bonadío, ¿sí? A Bonadío lo sostuvieron otros jueces, lo sostuvieron medios, lo sostuvieron periodistas. Yo he leído periodistas que parecía que estaban sentados a UPA de Bonadío escribiendo las cosas que él le dictaba al oído. O sea, háganse cargo también de eso, porque la persecución no la hizo solo Bonadío, la hicieron todos ustedes. Bueno, hoy es muy fácil. Aquellos que te muestren un Bonadío puro, inmaculado, un hombre, un patriota, un juez de la patria, un hombre con el Código Penal bajo el brazo, un hombre ansioso de justicia, son los cómplices de la persecución. Por el otro lado, no vamos a festejar la muerte, pero te vamos a contar quién fue Bonadío, ¿sí? E insisto con esto, no habría encubrimiento del atentado a la AMIA sin Claudio Bonadío, ¿sí? No habría muertos en la causa hemofílicos sin Claudio Bonadío. No habría persecución judicial, no habría lawfare sin Bonadío, ¿sí? Todos aquellos que participaron, por ejemplo, del sistema de sorteos en Comodoro Pi, sí, que todas las causas que le interesaban al gobierno de Macri le caían a Bonadío, y en todas las causas que le caían a Bonadío avanzaba pese a no tener ningún tipo de pruebas ni elementos. Un hombre, además de una gran inteligencia, ¿sí? No estamos hablando
de alguien manipulable, alguien falto de recursos intelectuales. No, todos los que conocen a Bonadío dicen tipo muy vivo, ¿sí? Y de hecho, muy amigo de alguien que les mencioné hace un rato, de Mario Montoto. De hecho, la última aparición pública de Bonadío dando una entrevista se la dio al medio de Mario Montoto en una actividad organizada por Mario Montoto junto con todos aquellos que se dedican a el lavado de dinero, a blanquear el lavado de dinero, ¿sí? Que son Juan Bautista, bueno, Máiquez también, Juan Félix Martó y toda esa banda. O sea, Bonadío también estaba involucrado en la causa por espionaje ilegal. Y de hecho, como es más vivo, utilizó el testimonio de D'Alessio, pero no lo puso para que no se notara que también había reimpulsado la causa GNL a partir de los testimonios de Marcelo D'Alessio. Bueno, ahí está, falleció, insisto por si no se enteraron, falleció hoy el juez Claudio Bonadío. Tendremos obviamente mucho para hablar sobre él. ¿Qué pasa con las causas? Seguramente será algo que ustedes se preguntan. Cuando hay que reemplazar a un juez, hay un juez subrogante, ¿sí? Hasta ahora, si no tengo mal entendido, estaba el juez Sebastián Casanello subrogando. La subrogancia viene a ser una suplencia, el juzgado del juez Casanello. Después le voy a confirmar esto, pero tengan en cuenta que las causas siguen. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer el juez que venga con todo lo que firmó Bonadío? Porque tenés que animarte a seguir adelante con todo lo que hizo este juez, ¿sí? Bueno, habrá que ver si se revisa, habrá que ver si cambia. Bonadío se apuró el año pasado en elevar a juicio oral las causas más picantes, sobre todo la de la fotocopia de los cuadernos Fénix. Eso ya está elevado a juicio oral y ahí tiene que intervenir la Corte, ¿sí? La Corte es la que tiene que decir, esto estuvo todo mal hecho desde el principio y hay que anularlo todo. Pero tuvo la causa de Otesur. Bonadío tiene una práctica muy particular, se las cuento. Ustedes saben que en el Poder Judicial, vamos a hablar muy en teoría, ¿sí? Va Pesky, en una denuncia contra Ana Sicilia. Va Comodoro Pi, hay una oficinita para recibir las denuncias, denuncia, eso se sortea de forma electrónica, y nosotros ya hemos mostrado con documentos de que esa máquina es totalmente manipulable. Smartmatic. Sí, no, esta es la bueno, pero es más o menos. Esto es la misma joda. Y le cae a un juez X, ¿sí? Denuncia contra Ana Sicilia. Ahora, cuando Bonadío quería meterse y no le caía la denuncia, lo que hacía era, conseguía que Alejandro Lingenti hiciera una denuncia igual y que le cayera a él. Entonces armaba causas paralelas. Duplicadas. Cosa que no se puede hacer. Cuando se denuncia dos veces la misma cosa, interviene en general el juez al cual le tocó antes o el juez que tiene más avanzada la investigación. Pero ¿qué hacía Bonadío? No se la mandaba. Entonces se la guardaba. Cuando había algún cambio en esa causa, Bonadío levantaba la mano y decía, yo tengo una causa igual, mándenmela. Y eso pasó con la denuncia de Nisman. La denuncia de Nisman le tocó al juez Daniel Rafecas. Daniel Rafecas la desestimó en primera instancia, la Cámara Federal confirmó la desestimación y la Cámara de Casación confirmó la desestimación, 3 instancias. Insistieron en que se reabriera y Rafecas la volvió a desestimar, la Cámara Federal la volvió a desestimar y la volvieron a abrir gracias a los jueces de la Cámara de Casación. Entonces ahí dijeron, bueno, no interviene más Rafecas. Y ahí levantó la mano Bonadío y dijo, yo tengo una causa igual, y se la mandaron. Esa práctica la hizo sistemáticamente Bonadío. Y es algo totalmente ilegal y totalmente irregular, totalmente sabido y totalmente aceptado, además, por el sistema de Comodoro Pi. Los jueces en Comodoro Pi le decían la embajada al juzgado de Bonadío, porque ahí no opera el derecho argentino, ¿sí? O no operaba hasta ahora. Esperemos que eso cambie, ¿sí? Obviamente va a tener que haber un concurso para ese juzgado y que haya alguien que lo reemplace, que esté a la altura. Pero bueno, insisto con esto, no vamos a festejar la muerte de nadie, pero no vamos a dejar de contar quién fue, qué hizo y lo nefasto que ha sido para la democracia Claudio Bonadío.